Antes de comenzar nuestro recorrido por cada una de las sedes, vale la pena recordar que la Copa del Mundo de 2026 será histórica. Por primera vez, el torneo será organizado conjuntamente por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. En total, 16 ciudades recibirán partidos del Mundial, distribuidas entre modernas metrópolis, destinos turísticos mundialmente conocidos y algunas de las ciudades más importantes de América del Norte. Los aficionados no solo tendrán la oportunidad de disfrutar del mejor fútbol del planeta, sino también de descubrir culturas diferentes, paisajes únicos y algunos de los estadios más impresionantes jamás utilizados en una Copa del Mundo. Desde el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México hasta el futurista Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cada sede tiene su propia historia, características y atractivos especiales. A continuación, vamos a conocer una por una las ciudades anfitrionas y los estadios que serán protagonistas de la mayor fiesta del fútbol mundial. Ciudad de México es una de las mayores metrópolis del mundo, con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana. Rica en historia, cultura y gastronomía, es el corazón político y económico de México. Su principal escenario será el legendario Estadio Azteca, considerado uno de los templos del fútbol mundial. Con capacidad para más de 87,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de México, Sudáfrica, República Checa, Uzbekistán y Colombia. Aquí se jugaron las finales de los mundiales de 1970 y 1986 y en 2026 se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes. Guadalajara es conocida como la cuna del mariachi y del tequila. Es una de las ciudades más importantes de México y destaca por su fuerte identidad cultural. Los partidos se disputarán en el moderno Estadio Akron, inaugurado en 2010 y reconocido por su diseño inspirado en un volcán cubierto de césped. Con capacidad para casi 50,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Corea del Sur, República Checa, México, Uruguay, España, Colombia y Congo. Es la casa del Club Deportivo Guadalajara, uno de los equipos más populares del país. Monterrey es uno de los principales centros industriales y financieros de América Latina. Rodeada por impresionantes montañas, combina desarrollo económico con paisajes naturales únicos. El estadio BBV tiene una capacidad para casi 53,500 personas. En la primera fase jugarán aquí las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Túnez y Japón. Este estadio es considerado uno de los más modernos del continente y destaca por sus vistas espectaculares hacia el Cerro de la Silla, símbolo de la ciudad. Toronto es la ciudad más grande de Canadá y uno de los centros financieros más importantes de América del Norte. Cosmopolita y multicultural, recibe visitantes de todo el mundo.
El BMO Field fue ampliado para la Copa del Mundo y se encuentra cerca del centro de la ciudad, ofreciendo una excelente infraestructura para los aficionados. Con capacidad para 45,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Canadá, Bosnia, Alemania, Costa de Marfil, Senegal, Irak, Ghana, Panamá y Croacia. Ubicada entre montañas y el Océano Pacífico, Vancouver es considerada una de las ciudades más bellas del mundo. Con una excelente calidad de vida, combina naturaleza y modernidad. El BC Place destaca por su enorme techo retráctil y por haber albergado importantes eventos deportivos internacionales. Con capacidad para casi 54,300 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Canadá, Qatar, Suiza, Australia, Turquía, Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica. Si estás disfrutando este video, antes de conocer los estadios que se encuentran en Estados Unidos, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para seguir recorriendo América Latina y el mundo y compartiendo curiosidades interesantes como esta. No olvides dejar tu like y compartir este contenido con amigos y familiares. Ahora sí, continuemos. Atlanta es una de las ciudades que más crecen en Estados Unidos y un importante centro económico del sur del país. El Mercedes-Benz Stadium es una auténtica obra maestra de la ingeniería, famoso por su techo retráctil en forma de cámara fotográfica y por su gigantesca pantalla circular interior. Con capacidad para 72,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de República Checa, Sudáfrica, Marruecos, Haití, España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Congo y Uzbekistán. Boston es una de las ciudades más históricas de Estados Unidos, con un papel fundamental en la independencia del país. Los partidos se jugarán en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, una moderna instalación que también es la casa de los New England Patriots de la NFL. Con capacidad para casi 64,600 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Haití, Escocia, Marruecos, Irak, Noruega, Francia, Inglaterra y Ghana. La región de Dallas-Fort Worth es una de las mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos y aquí también encontramos uno de los estadios de esta Copa del Mundo. El AT&T Stadium impresiona por su tamaño y tecnología, incluyendo una de las pantallas gigantes más famosas del mundo suspendida sobre el campo. Con capacidad para 90,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Holanda, Japón, Suecia, Argentina, Austria, Jordania, Inglaterra y Croacia. Houston es conocida por su industria energética y por albergar el Centro Espacial de la NASA. El Limerick Stadium cuenta con techo retráctil y ha sido sede de numerosos eventos deportivos de alcance internacional. Con capacidad para 72,200 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Alemania, Curazao, Holanda, Suecia, Cabo Verde, Arabia Saudita, Portugal, Congo y Uzbekistán.
Kansas City es considerada una de las ciudades con mayor tradición futbolística de Estados Unidos. El Arrowhead Stadium es famoso por la pasión de sus aficionados y por registrar algunos de los ambientes más ruidosos del deporte mundial. Con capacidad para más de 72,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Ecuador, Curazao, Túnez, Holanda, Argentina, Argelia y Austria. Los Ángeles es la capital mundial del entretenimiento. El SoFi Stadium es uno de los estadios más caros y modernos jamás construidos, con tecnología de última generación y una impresionante pantalla suspendida sobre el terreno de juego. Con capacidad para más de 72,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Suiza, Bosnia, Estados Unidos, Paraguay, Turquía, Irán, Nueva Zelanda y Bélgica. Miami es famosa por sus playas, clima cálido todo el año, su vida nocturna y su fuerte influencia latina. El Hard Rock Stadium ha sido renovado completamente en los últimos años y es uno de los escenarios más versátiles del deporte estadounidense. Con capacidad para más de 64,700 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Escocia, Brasil, Arabia Saudita, Uruguay, Cabo Verde, Colombia y Portugal. La región de Nueva York es la más poblada de Estados Unidos y uno de los centros financieros más importantes del planeta. El MetLife Stadium albergará la gran final de la Copa del Mundo 2026 y tiene capacidad para más de 80,000 espectadores. En la primera fase jugarán aquí las selecciones de Brasil, Marruecos, Ecuador, Alemania, Francia, Senegal, Noruega, Panamá e Inglaterra. Filadelfia ocupa un lugar especial en la historia estadounidense, ya que aquí se firmó la Declaración de Independencia del país. El Lincoln Financial Field es reconocido por el ambiente apasionado de sus aficionados. Con capacidad para más de 69,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Brasil, Haití, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Francia, Irak, Croacia y Ghana. La región de San Francisco es el corazón de Silicon Valley, donde nacieron algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. El Levi's Stadium destaca por su diseño sostenible y por incorporar tecnologías innovadoras. Con capacidad para 68,500 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Qatar, Suiza, Turquía, Paraguay, Australia, Austria, Jordania y Argelia. Seattle es famosa por sus paisajes, su cultura tecnológica y por ser la ciudad natal de empresas como Starbucks y Amazon. El Lumen Field es conocido por la intensidad de su público, ser uno de los estadios más ruidosos de Estados Unidos y por su espectacular vista hacia el skyline de la ciudad.
Con capacidad para 68,000 personas, en la primera fase jugarán aquí las selecciones de Bosnia, Qatar, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Egipto e Irán. ¿Cuál fue el estadio que más les gustó, impresionó o les gustaría conocer? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Deja tu like y comparte este contenido. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima semana.